estudiamos el capítulo número 7 del libro del Apocalipsis. En el capítulo número 7 vamos a ponerle ahí que estamos en el punto pues de meditar la meditación acerca del juicio o sobre el juicio, aunque realmente pues todo el Apocalipsis habla del juicio y no nada más todo el Apocalipsis, gran parte de la Biblia nos habla del juicio de Dios. Pero por subtitular lo hemos puesto la meditación pues sobre el juicio, y en todo el capítulo 7 vamos a ponerle meditar en el estado de la iglesia. Vamos a meditar en la condición, en el estado de la iglesia. Y para entender todo el capítulo 7 es necesario ver la visión de Juan. Capítulo 7 del 1 al 8 nos habla de una visión de todos los redimidos o de toda la iglesia aquí en la tierra. Y del 9 al 17 nos habla de la visión de la misma iglesia, pero en el cielo, porque ya estaban delante del trono de Dios, y ahorita nadie está delante del trono de Dios, el alma, solamente hay una representación. Es necesario pues ver esa diferencia para poder entender el capítulo número 7 y poder meditar en el estado o en la condición en la que goza la iglesia. Tanto es de gran beneplácito aquí en la tierra como lo será en los cielos. Allá ni se diga. El libro de Apocalipsis es de aliento, es de ánimo para todo el cristiano, para todo el creyente, para mantenernos fieles en ese camino a pesar de las circunstancias adversas por las que podamos pasar, de todo tipo, aquellas circunstancias que a veces causan desánimo, que pudiesen causar quebranto en la fe. Para eso se escribió el libro de Apocalipsis, para aumentarnos esa confianza, esa seguridad que tenemos. Y para entender este capítulo hay que verlo como una sola visión de toda la iglesia, pero que hay que ver la diferencia en tiempo y lugar también. Lugar, capítulo 7, del 1 al 8 la tierra, del 9 al 17 el cielo. Y en tiempo también, del 1 al 8, el tiempo es antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y del 9 al 17 es después del juicio, ya la vida en la eternidad, es lo que nos menciona del 9 hacia el 17. Es un cambio de tiempo y es un cambio de lugar también. Uno es aquí en la tierra y otro es en el cielo. También es necesario ver que los 144,000, yo creo que ese es el punto medular en el que muchos se involucran en este capítulo, y ha habido muchas interpretaciones de que quiénes son los 144,000, si son judíos raciales solamente. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, que es lo destacado, al menos en el versículo 1 al versículo 8, para muchos es destacado ver quiénes son esos 144,000. Tiene su grado de ánimo también el saber quiénes son, o quiénes seremos, o quiénes somos. Pero para entender este capítulo y meditar sobre el estado y la condición de la iglesia, es necesario entender de que los 144,000 y lo que dice el versículo 9, la gran multitud, es un mismo grupo. Tanto los 144,000 como la gran multitud es un mismo grupo, y ese grupo es la iglesia redimida, o todos los redimidos de sobre la tierra, a través de diferentes años, de diferentes etapas de vida. Dice la escritura, vamos a meditar pues, antes de entrar al asunto, vamos a leer capítulo 7 del 1 al 8, pero teniendo este entendimiento. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que nos menciona de aquí del 7, del 1 al 4, es la protección, es la seguridad que tendremos o que tenemos todos los siervos de Dios. Esa frase, los siervos de Dios,
va a denotar de que los 144,000 no solamente son judíos raciales, sino todos aquellos que de alguna forma servimos a Dios, todos los siervos de Dios tendremos o tenemos el sello no literal en la frente. No es un sello tampoco literal, es un sello espiritual. Y esta es la protección y es la seguridad que tenemos como cristianos. Aunque tampoco con esto no se está evitando que un cristiano no padezca, no sufra, no tenga una tribulación. La segunda visión amplía un poco más las cosas que se viven aquí en la tierra, aunque se esté ya en el cielo, después del juicio, obviamente. Dice ahí en el capítulo 7, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, se tiene que pasar por algún sufrimiento, por alguna tribulación, por algún padecimiento, por ser cristianos. Y algunos en una gran medida, otros en otra medida, pero todos los siervos de Dios o todos los cristianos hemos de padecer algún tipo de discriminación tal vez, o algo con lo cual eso sea algo turbulento a nuestra vida, y eso represente la tribulación por la cual vamos a salir algún día y estaremos ante la presencia de Dios. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, el estado de la iglesia aquí en la tierra goza de cuidado, goza de protección, lo que nos menciona el versículo 1 al versículo 4. Pero ese gozo de gozar de la seguridad que tenemos ante Dios, de la certidumbre y de la protección que Dios nos hace, no va a evitar que tengamos algún tipo de tribulación, algún tipo de padecimiento, algún tipo de sufrimiento de cualquier índole. Eso no lo va a quitar, pero lo que sí es de que nos da o nos garantiza una seguridad y una protección que nada ni nadie más pueden ofrecer aquí en la tierra, porque estamos diciendo una protección divina de Dios, y eso solamente aquellos que pertenezcan a la iglesia de Cristo, obviamente, de acuerdo a lo que nos menciona la Escritura, son los que gozan o gozaremos de esa protección. Y todos pueden pertenecer a la iglesia de Cristo. Todo es cuestión de que quisieran. El estado de la iglesia aquí en la tierra es un estado, una condición, y eso también nos va a dar el entendimiento de que esta frase, esta parte de la Biblia, representa una visión de lo que Juan vio aquí en la tierra de la iglesia. Porque dice el versículo 3, versículo 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el sello solamente se obtiene aquí en la tierra. Cuando leamos el día de mañana, si Dios lo permite, a partir del versículo 9 hasta el 17, vamos a darnos cuenta de que ahí ya nadie se sella, o a nadie van a sellar, porque ya estamos hablando de almas en el cielo. Cuando menciona la frente, obviamente sugiere que es mientras se tenga cuerpo, mientras se tenga vida, mientras esté aquí en la tierra. Y aquí la iglesia goza, al tener ese sello, también goza de la presencia fiel, de la presencia divina del Espíritu Santo. Esa es la condición que tiene, es el estado que mantiene la iglesia aquí en la tierra. La presencia fiel, fidedigna, la presencia poderosa del Espíritu Santo que nos guarda, nos cuida y nos protege. Porque el sello solamente lo puede dar el Espíritu Santo, y mientras esté aquí en la tierra. Para eso es necesario, obviamente, bautizarse para recibir el Espíritu Santo, que es quien sella. Por ello dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, creyendo de todo corazón, recibe el Espíritu Santo y en automático recibe el sello. De hecho, el sello es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello pues es el Espíritu Santo, que no se ve, pero cuando hace la referencia de la frente, sugiere con toda claridad que es mientras se tenga cuerpo, mientras se tenga vida. De ahí que siempre hacemos la invitación de que mientras tengas vida puedes obtener esta bendición tan grande que Dios da, gozar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del cuidado, de la protección, de la seguridad que solamente da Dios a través del Espíritu Santo. Y tienes el sello, que más adelante luego hay luego encontramos otro tipo de sello, pero el sello de la bestia, y aquí estamos obteniendo el sello divino, el sello de Dios. ¿Todo por qué? Porque creemos que esto es verdad, porque creemos en Jesucristo, porque tenemos fe, porque creemos que va a haber un infierno, porque creemos que va a haber una vida eterna, y porque hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos bautizado. Y cuando nos hemos bautizado, hemos recibido el don del Espíritu Santo, y por ende hemos sido sellados con el propio Espíritu Santo, y eso solamente se obtiene aquí en la tierra. De ahí que esta primera visión de la iglesia es aquí precisamente en la tierra. Hay que meditar también que el estado, la condición, que el asunto cuando menciona, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay que entender de que las tribus de Israel representan, o es un símbolo, una representación del verdadero pueblo de Dios, pero el pueblo espiritual, ya no el pueblo racial, porque si checamos los nombres de las 12 tribus, aquí no aparece Dan. Y Dan sí aparece, y la tribu de Dan sí aparece en la bendición que da Jacob a todos sus hijos. Sino que sería muy fantasioso decir que como empieza primero los de la tribu de Judá, son los 12,000 sellados, y que todos los de la tribu de Judá, al ser el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo de esa tribu, todos los que estamos en Cristo perteneceríamos ahí. Eso sería limitar solamente el cupo para todos los redimidos. Es mejor verlo como que las 12 tribus representa al verdadero pueblo de Dios, pero al pueblo de Israel, pero al pueblo espiritual, no al pueblo racial de Dios. Ahí leímos en Hechos, capítulo 2, leímos el versículo número 38, pero el versículo 39 también nos expande pues esa bendición. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la bendición y la oportunidad de vivir en la eternidad en el cielo con Dios es para todos aquellos que creamos en nuestro Señor Jesucristo. No es un asunto de raza, porque si fuéramos muy literales en eso, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces estaríamos viendo que esa carta solamente pertenecería a los judíos, y no tendríamos que tomar nada de esta carta porque no es para nosotros. Pero luego dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya cambia la expresión, ya no dice a las 12 tribus, sino hermanos míos, sugiriendo que el verdadero pueblo de Dios, el Israel, está representado solamente por 12 tribus. Ahora, si tomamos nada más a las 12 tribus, ¿dónde está la era patriarcal? ¿Dónde están los patriarcas? ¿Dónde está Abraham, el padre de la fe? Estaríamos excluyendo al padre de la fe de la presencia de Dios en el cielo. ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Job? ¿Dónde está Enoc? Todos los que vivieron antes de que se formase el pueblo racial de Dios. Estamos hablando de la era patriarcal. De ahí que no sugiere ni siquiera tenemos que tenerlo como una duda de que tal vez sea el pueblo racial de Dios. No, porque ya hoy Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha ampliado la salvación para todos. De hecho dice la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15 y 16,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, ya no es lo racial, ya no es si eres judío de raza o no. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, a todo el Israel espiritual, que es lo que representan las 12 tribus. Vuelvo a mencionar, ya no aparece Dan ahí, aparece Leví, y cuando en la repartición de tierra Leví no aparecía. Con ello concluimos pues de que es el pueblo espiritual de Dios. Dice Romanos, en el capítulo 10 de la carta de Pablo a los Romanos, versículo 12 y versículo 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la salvación está en el cielo. La salvación nunca sugiere la escritura que será aquí en la tierra. Es por ello que lo único que representan las 12 tribus es el pueblo de Dios, el pueblo racial de Dios, el pueblo racial, no, el pueblo espiritual de Dios, el pueblo que se compone pues de todas las naciones, ya no racial, ahí me equivoqué, pero ya no es racial, sino es el pueblo espiritual de Dios, el nuevo pueblo de Israel. Y pues muchos se quiebran un poco la cabeza en esa cifra, en ese número simbólico. Hemos dicho algunas cosas representan un simbolismo. Lo que vimos ayer es algo literal. La segunda venida de Jesús es algo literal. Este número 144 es un número simbólico. Cuando empezamos a ver el capítulo número 4, vimos ahí 24 ancianos. Vimos que son 12 patriarcas, 12 apóstoles, que se forman 24 ancianos. Y nuevamente aparece el número 144 compuesto, 144 compuesto. Obviamente el número 12, lo que representa en la numerología, sin exagerar tanto, el número 12 es una administración completa. Entonces estamos hablando de que si multiplicamos la administración completa del Antiguo Testamento, no del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, de todos los escritos del Antiguo Testamento, toda la administración del Antiguo Testamento con toda la administración del Nuevo Testamento, multiplicando todo ello nos da la cifra de 144, porque el número 12 representa o significa dentro de la numerología 12 tribus, 12 puertas, 12 apóstoles, es algo completo, es una administración completa lo que nos da como entendimiento ese número. Entonces estamos viendo que todos los salvos del Antiguo Testamento con todos los que han de ser salvos del Nuevo Testamento se multiplica y se da una cifra de 144. Y el número 1000 obviamente se tiene que agarrar de los 1000 años. El número 1000 es la era, o es la época, o es la era de vida de toda la redención. 144, mientras haya vida, todas las personas tienen oportunidad de pertenecer a ese grupo. No estamos hablando de una cifra literal, estamos hablando de una administración que se va a completar, solamente Dios sabe el número. Si es que hay un número, solamente Dios lo sabe cuánto. No podemos citar exactamente un número. A veces la escritura nos menciona una tercera parte solamente, pero eso solamente Dios lo sabe. Lo que sí nos da el entendimiento es de que 12, administración completa. Entonces toda la administración del Nuevo Testamento, mientras haya vida, mientras esté la era cristiana, mientras esté los 1000 años, que eso es lo que significa los 1000 años, 144, administración completa por el tiempo de vida, es decir, por 1000 años. Eso es lo que nos da el entendimiento de los 144,000. Los 1000 años también pudiese ser, bueno, cuando lleguemos allá al Apocalipsis capítulo 20, vamos a dar cuenta que los 1000 años también son el tiempo de vida que tiene el cristiano o el ser humano para creer y para poder entrar a esta administración, ser parte de esta administración que han de ser salvos y estar en el cielo. No es algo muy complejo, no es algo muy fantasioso, es algo muy real que nos menciona la Escritura. Administración por era, es decir, por tiempo. Dice Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese vivir y ese reinar no significa que una sola persona va a vivir y reinar 1000 años aquí en la tierra con Cristo, sino que todos los que han vivido, todos los que han sido obedientes a Cristo, todos los que han tenido ese parámetro de vida que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra, son los que han vivido en su tiempo, en su época. La Biblia los considera una época 1000 años solamente. Es decir, desde la primera redención, desde el primer redimido, teniendo como parámetro la era cristiana para juzgar a todos los de la antigua dispensación, todos ellos, todo eso representa una era. Para entender un poquito de esto está un poco complejo, pero fíjense, dice la escritura, Mateo, capítulo 19, versículo 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, en el nuevo nacimiento, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, Jesús ya está en el trono de su gloria, vosotros, los que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, le está diciendo a los apóstoles, ustedes que me han seguido, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, ustedes son el parámetro de vida con el cual todos los obedientes, siguiendo ese mismo ejemplo o siguiendo el mismo estilo de vida o que vivieron anteriormente, de acuerdo a como ustedes viven, es como van a ser juzgados. Tiene su grado de entendimiento este asunto, no es fácil de entenderlo. No es fácil de entender cómo las personas del Antiguo Testamento van a ser salvas por Jesucristo. A veces la mente no nos ubica muy bien. Por ello está ese versículo. Porque todos los del Antiguo Testamento van a ser juzgados teniendo el parámetro de los discípulos o de la era cristiana. Ello pues, los 1000 años es la era cristiana. O sea, todos los que han sido redimidos, administración del Antiguo Testamento, por administración del Nuevo Testamento, por el tiempo. Así es como se entiende los 144,000. Y mientras haya vida, mientras esté funcionando la tierra, mientras esté el mundo, hay esperanza de poder entrar a esta administración que el día de mañana vamos a ver el estado que goza la iglesia en general, pero allá en el cielo. Hoy por hoy gozamos de un cuidado, gozamos de una protección. Hoy gozamos de que somos sellados con el Espíritu Santo. Hoy gozamos de entender la Escritura y de aplicarla para nuestro entendimiento y tener un mayor consuelo, una mayor esperanza, una mayor seguridad de lo que estamos creyendo. Porque creemos en esta palabra y esta palabra es de Dios y esta palabra vale lo que no valen todos los tesoros aquí en la tierra, porque esto causa una gran riqueza, pero riqueza espiritual. Dios les bendiga.